Bienvenidos, queridos super empresarios, a un nuevo episodio de nuestro podcast oficial. Recuerda suscribirte a este canal y así poder crecer muchísimo más en comunidad. En este episodio, querida comunidad, queridos emprendedores, voy a contarles un poquito de mi historia. Y si es la primera vez que me estás viendo, yo soy Ruth Paco y voy 10 años haciendo empresa. Y hoy te voy a contar cómo inicié, desde cuándo nació esta idea de yo querer tener mi negocio, etc. Y quizá va a ayudar muchísimo más a mujeres que quieren tener una empresa, quieren tener más libertad de tiempo, libertad financiera, pero todavía hay muchos miedos porque a nosotras como mujeres realmente hay muchos más miedos y muchas más inseguridades yo creo que tenemos porque somos muy emocionales y eso a veces nos juega muy en contra cuando queremos iniciar nuestro negocio. Pero hoy, 10 años después, puedo decir de que sí se puede. Así que vean, yo empecé estudiando gastronomía hace, más de 10 años en realidad, como hace 15 años probablemente, o mucho más, ¿listo? Empecé estudiando gastronomía, no tenía idea de lo que yo quería ser en la vida. Y cuando yo estaba terminando el colegio no tenía, la verdad, muchas opciones. Y elegí estudiar gastronomía porque en ese entonces lo que yo mejor sabía hacer era cocinar. Entonces, para mi buena suerte, Gastón Acurio en esos años empezó el boom de la gastronomía en nuestro país. Y después de eso se crearon las escuelas de gastronomía y ahí nomás yo empecé a estudiar sin saber muy bien lo que yo quería hacer en la vida, o sea, a qué me iba a dedicar. Después de esos 3 años de carrera, un día me pregunto, ya en el último año de la carrera, yo digo, Ruth, te vas a pasar el último, o sea, todos los días de tu vida dentro de una cocina. Y dentro de mí la respuesta era no. Yo quería hacer algo más. O sea, me gustaba cocinar, disfrutaba ese proceso, pero no era algo que yo decía, esto me voy a dedicar. Pero les voy a contar algo muy bonito. Donde yo sí me veía, ¿saben? Era cuando llegaban los Masterchef a congresos que hacíamos que hacían para los estudiantes de gastronomía. Y estos Masterchef daban unas clases magistrales donde nos enseñaban de cómo preparar ciertos platos. Y yo como estudiante miraba a los Masterchef que estaban sobre un escenario y ellos nos enseñaban a muchos, cientos de alumnos que estamos sentaditos. Y yo, lo que sí yo miraba en esos chefs, decía, si yo voy a crecer en esta carrera gastronómica, yo quiero estar allá, ¿no? Yo quiero estar arriba, como ese Masterchef que nos estaba enseñando la clase magistral. Ese fue como un deseo de mi corazón hace un montón de años, pero lo que yo no sabía es que ese deseo luego también se iba a convertir en una realidad, porque hoy en día no solo tengo mi empresa que se llama Munanki, sino tengo esta otra empresa que son de capacitaciones, de cursos, de talleres. Y vean, después de 20 años de yo haber visto y haber sentido como ese deseo de estar sobre un escenario, hoy en día es una realidad porque muchas veces estoy sobre un escenario dando clases o dando conferencias. ¿Listo? Pero vamos a seguir con la primera historia de cómo empecé con mi primer negocio. Después de ese tiempo decidí estudiar en la universidad. Y en la universidad, ya estando yo como en el 4.º año de
de estudios, se habilita un concurso para emprendedores. Y en ese entonces nace esta oportunidad para quitarse el sombrero, y yo tenía mucho miedo de presentarme. Pero como era buena estudiante, mi profesora me decía: Ruthsita, preséntate, es una buena oportunidad. Y yo, después de muchos miedos, porque tenía ahí muchos miedos, hoy estoy grabando frente a una cámara, estoy aquí contándoles todo esto en mi proceso, pero esa Ruth de esta Ruth, sí, yo creo hace 15 años exactamente, tenía muchos miedos, estaba muy insegura, no tenía los conocimientos ni las habilidades, o sea, era una mujer totalmente distinta a la que ahorita ustedes están viendo detrás de pantalla, ¿ok? Así que yo decía, no, eso de presentarme a ese concurso debe ser muy difícil, eso debe ser para la gente muy inteligente, eso debe ser que se necesita mucho dinero, eso me va a quitar tiempo. Yo estaba poniendo muchas excusas, pero realmente a lo que yo tenía miedo era a enfrentarme a nuevas realidades, a hacer cosas que desconocía. Y no quería tener esa experiencia de hacer cosas que eran totalmente diferentes. Pero después de una lucha en mi mente y mis emociones, decido finalmente presentarme a ese concurso, y con ese concurso creo mi primera idea de negocio como formal, así le vamos a decir. Y eran unas mermeladas orgánicas de espirulina, se llamaban Mermevida estas mermeladas. Nació el proyecto, hice todo el plan de negocio y pasamos todas las etapas de concurso, y finalmente mi idea de negocio, con mi idea de negocio me voy representando a Arequipa, desde Arequipa a Lima, a la final de la final. Para hacer corta la historia, en la final de la final no llego a ganar, pero esa experiencia a mí me abrió mucho los ojos. Me hizo crecer en confianza conmigo misma, saber que sí podía enfrentarme a las cosas desconocidas. Recuerdo que fue la primera vez que yo me subí a un avión para ir a Lima. Es más, era la primera vez que yo conocía Lima, era la primera vez que estaba viajando sola en un avión, era la primera vez que me estaba hospedando en un hotel 5 estrellas, porque el concurso nos financiaba todo eso. Era, o sea, como solo por yo participar con una idea de negocio me estaban pagando mis vuelos, mi estadía, mi alimentación, y encima nos dieron dinero en un sobrecito para solventar nuestros otros gastos, disque, ¿no? Nos vinieron a recoger al aeropuerto porque así como yo viajé de Arequipa, había gente que había viajado de la selva, del norte, del centro, del sur, de todas partes de nuestro país para este concurso, porque era la final de muchos, o sea, yo creo que fácil de todos los departamentos. Al final, por atreverme a hacer lo desconocido, logré llegar a Lima, logré llegar a la final. Conozco a Dionisio Romero porque esta era una iniciativa de todo el grupo Romero. Y después de esa experiencia, yo empiezo como a despertar y salir de mi burbuja de hacer lo normal, porque yo, ¿qué es lo que hacía? Era de la universidad a mi casa, de la universidad a mi trabajo, y entonces estaba en ese proceso. Pero ya cuando salgo digo, hay más cosas para hacer en la vida. Empiezo a conocer otras universidades, otros amigos, otros empresarios que estaban ahí como mentores, y entonces para mí fue sacarme de la venda de los ojos, y sentí que el emprendimiento a mí me decía, bienvenida, hay mucho más que tienes que conocer. Y yo estaba muy feliz después de esa experiencia, y al siguiente año, ¿no? Esa primera experiencia la viví en el 2013, imagínense.
Y en el 2014 ya surge una nueva oportunidad y me presento en otro concurso que fue una pasantía de emprendimiento, liderazgo e innovación, donde en la Pacífico de Lima. Otra vez Lima me llamaba y hice todos los papeles y recuerden, en ese proceso yo era estudiante aún. Entonces, si tú eres estudiante, miren, ahorita no importa las circunstancias. Muchas veces nos dejamos llevar por estas creencias limitantes que a veces llegan a nosotros y dices, no tienes los recursos suficientes, no eres capaz, ¿quién te va a hacer caso? Yo pensaba, ay, mi idea de negocio, eso, ¿a quién le va a interesar? ¿A quién le va a importar? Estaba con muchas creencias limitantes, entonces no te dejes vencer por esas creencias o esa voz negativa que a veces llega a nosotros y nos quiere hacer desistir antes que avanzar. Pasado todo el proceso en esta pasantía con la Pacífico, finalmente llega como la idea de negocio final o ganadora, le voy a decir. Y en ese proceso donde, número 1, conozco a mi socio y número 2, desarrollamos todo el plan de negocio. Y en este plan de negocio ya armamos todo el proyecto que se llama Munanki, que eso fue en el 2014 y era un proyecto, era un plan de negocio, pero hoy es una realidad. Antes eso estaba en papel, en idea, y pasar de la idea del papel a ejecutarlo fue todo otro proceso grandote. Te estoy contando como todo lo previo para que tú veas que todo en la vida tiene un proceso, que no nace todo de la noche a la mañana. Y una vez que ya teníamos esta pasantía que duró 4 meses, ganamos un capital semilla que eran de 8,000 soles. Y con esos 8,000 soles, todavía yo siendo estudiante universitaria, ya estaba iniciando con mi primer negocio hace 10 años. 2014, para el 2015 terminé la universidad y ni bien terminé la universidad, en diciembre del 2015, un 21 de diciembre, mi empresa que se llama Munanki, abrimos las puertas al mercado y empezamos a hacer conocida la marca, a hacer pruebas, a hacer degustaciones, porque ahora sí te voy a contar qué es lo que hace mi empresa. Mi empresa, lo que hacemos es, o somos un tea house, restaurante, lo que hacemos es revalorizar todos los beneficios de las plantas, flores y frutas peruanas para venderlo en nuestros locales, para que cada cliente pueda tener la experiencia de tomarse un tecito hecho en Perú, hecho con nuestros productos naturales. Y para que entiendas más de qué cosa es Munanki, somos un Starbucks del té peruano. ¿Listo? Munanki es una palabra en quechua que significa quiérete y Munanki es el lugar para quererte. ¿Listo? Y es el lugar para quererte. ¿Ok? Y es el lugar también para quererte con tu familia, tu pareja, tus seres queridos. Entonces vendemos toda esa experiencia de tomarse un tecito con la persona que tú más quieras en un lugar cálido, acogedor, donde te puedas relajar, te puedas sentir querido. Listo, así que esta fue como la historia de cómo inicié como emprendedora. Y si te gustaría compartirme cómo también iniciaste con tu negocio, etcétera, deja en los comentarios para que mucha gente también pueda inspirarse. Uno cree a veces que necesita tener mucho dinero, mucha experiencia, no sé, que necesita muchas cosas para iniciar, pero te he contado cómo inicié y hay muchas personas que inician donde están y con lo que tienen. Así que si tú estás pensando iniciar tu negocio, no le des más vueltas, inicia donde estás con lo que tienes. Yo sí te recomendaría que te puedas asesorar para que no te puedas tener tropiezos, para que no puedas tener tropiezos en este camino. Y
si quieres saber mucho más de mí, porque la historia de cómo inicié con mi negocio, parte 2, todavía falta. Así que un súper abrazo, suscríbete a este canal y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.